Buenas tardes a todos. El hipotiroidismo es una enfermedad muy antigua que fue descrita incluso por egipcios, chinos y griegos, quienes en esa época, al no contar con tratamiento, lo trataban con ciertas aguas de algunos sitios donde se suponía contenían más frecuencia yodo. Hasta el momento y en la actualidad es una enfermedad considerada simple y fácil de tratar. No obstante, la pregunta surge, ¿conoce usted que el anciano se evalúa y se trata de una forma diferente? Bueno, si no lo sabe, en el transcurso de los próximos minutos obtendrá mensajes claros para abordarlo. Esta es una obra de la pintora china Lam Qua, quien en 1839, en un hospital en Cantón, China, encontró a esta paciente con todas las manifestaciones floridas del hipotiroidismo, es decir, el hipotiroidismo en todo su esplendor, porque hay que recordar que las pruebas de inmunoanálisis para detectar la TSH surgieron hasta el siglo XX. Dentro de los trastornos que producen disminución de la hormona tiroidea se clasifican en hipotiroidismo primario, el cual se manifiesta por una TSH alta y una T4 libre baja, el hipotiroidismo subclínico, en el cual, pues como su nombre lo indica, las manifestaciones clínicas son mínimas o ausentes, se documenta por una TSH alta y una T4 libre normal exclusivamente en laboratorio, y el hipotiroidismo central, en el cual hay un desorden en la glándula hipófisis, en el hipotálamo o en la circulación entre estas dos estructuras. Se puede sospechar con una TSH baja y una T4 libre también baja. Para objetivos de la siguiente conferencia, se abordará el tema específicamente de hipotiroidismo primario y subclínico porque el hipotiroidismo central tiene un abordaje diagnóstico y terapéutico diferente. Datos epidemiológicos sitúan el hipotiroidismo como una enfermedad frecuente, con una prevalencia entre el 0,1 al 2%, incluso hasta el 4% en algunas series. Este dato es para Gran Bretaña. Y datos generales ubican el hipotiroidismo subclínico en la población general entre el 4 al 10%. Ahora, para mayores de 65 años, y estos datos son específicamente para Colombia, se sabe que una de cada 5 personas mayores de 65 años puede tener hipotiroidismo y es mucho más frecuente, y eso también es algo similar a los datos mundiales, en mujeres que en hombres, encontrando una frecuencia hasta del 5 al 20% en mujeres y del 6% en hombres. Con respecto al hipotiroidismo subclínico, también la frecuencia es un poco mayor, en adultos mayores hasta el 15%. Entonces, el primer mensaje que queda claro hasta el momento es que el hipotiroidismo es más frecuente en personas mayores de 65 años. La causa más frecuente de hipotiroidismo realmente es de las pocas características de esta patología que no difiere con respecto a la población general. Se tiene como el hipotiroidismo primario, el causado esencialmente por tiroiditis de Hashimoto, un trastorno autoinmune que resulta de la combinación de factores genéticos y ambientales como la causa principal. En ella se encontrarán anticuerpos antitiroideos como su esencial manifestación clínica. Sin embargo, una situación particular en ancianos y que nunca debe olvidarse en el momento de abordar un paciente mayor de 60 años son las causas iatrogénicas, es decir, las inducidas por fármacos. Esto teniendo en cuenta que son el grupo etario con mayor prevalencia de multimorbilidad, con ello deriva mayor prevalencia de polifarmacia o uso de más de 3 medicamentos y se expone el individuo a mayor riesgo de sufrir efectos adversos de uno de ellos. Y no son medicamentos de uso exótico o infrecuente, de hecho muchos de ellos hacen parte de la información habitual convencional en una consulta médica, como lo son los inhibidores de la bomba de protones, los antiácidos, están también diuréticos como furosemida, salicilatos, heparina, tan frecuentemente utilizada en el medio hospitalario, propanolol, antidepresivos como sertralina, pero de forma especial existe mucha evidencia sobre el uso de amiodarona y los trastornos tiroideos. Se sabe que el uso de amiodarona puede provocar tanto hiper como hipotiroidismo y puede llegar a una frecuencia tan alta como el 20%. Es más frecuente en personas con un sustrato de autoinmunidad de base, por ejemplo, que ya tengan anticuerpos antitiroideos y tienen más riesgo de desarrollar la enfermedad. Entonces, la segunda conclusión importante hasta el momento es que en todo paciente mayor de 65 años con un nivel de TSH elevado es necesario indagar el consumo de medicamentos asociados a disfunción tiroidea. Como varios sistemas en el cuerpo, el sistema endocrino también sufre cambios por la senescencia. Se ha demostrado, por ejemplo, que desde el punto de vista anatómico hay fibrosis glandular, hay infiltración de linfocitos, con esto disminuye tanto el tamaño como el peso de la tiroides. Desde el punto de vista fisiológico, disminuye el aclaramiento renal de yodo, reduce la respuesta de TSH al estímulo de TRH
y hay una disminución en la producción y degradación de T4. Se esperaría entonces que también con la edad haya un cambio en los niveles de T4 libre al disminuir estos. Sin embargo, se ha visto que la conversión periférica que normalmente ocurre de la prohormona T4 a T3, que es la hormona activa, disminuye también con el envejecimiento. Esto permite que los niveles de T4 permanezcan estables sin ningún cambio. La glándula hipófisis también sufre afectación por el proceso de envejecimiento. Hay una disminución de la sensibilidad hipofisiaria, todo este feedback que existe entre la TSH y la T4 libre, y se ha visto que en general los niveles basales de TSH son más altos en mujeres. Esto explica los datos epidemiológicos de mayor frecuencia en mujeres. Dos de los estudios más grandes en los que se ha evaluado la función tiroidea en una población considerable son este estudio estadounidense y este estudio de Gran Bretaña. El estudio estadounidense es pues, conocido seguramente por muchos, es la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud en NACE, sobre todo la versión 3 que transcurrió entre 1988 y el 94. Reclutaron una gran cantidad de pacientes, cerca de 40.000, y la representación latina dentro de este grupo puede verse en la 12.000 pacientes mexicanos que eran residentes en Estados Unidos, a los cuales también se les evaluó función tiroidea. Dentro de los resultados grandes se encontraron que en pacientes mayores de 80 años el límite de TSH incrementa. Para ellos, en esta población encontraron un límite superior de 7.9 dentro de la normalidad porque eran pacientes con T4 libre normal. Tenían niveles de anti-TPO positivos, entonces se habla de un sustrato inmunológico como posible relación. Podría entonces pensarse también que esta es la causa de la mayor frecuencia de hipotiroidismo en el anciano. Sin embargo, los pacientes que tenían unos niveles de anti-TPO en los que no se les detectaba anticuerpos antitiroideos también tenían niveles de TSH elevadas por encima del rango conocido como normal para ese momento, con T4 libre normal. Entonces, además de la autoinmunidad, hay cambios en el envejecimiento que explican este aumento de TSH en adultos mayores. Este otro estudio, que es un poco más antiguo, de 1997 y con un número de población menor, pues no encontró resultados diferentes. Son muy similares. En mayores de 75 años encontraron una prevalencia del 10% de pacientes con TSH elevada y con T4 libre normal, obviamente sin antecedente de tratamiento o diagnóstico de enfermedad tiroidea. Esto ha permitido que en varias revistas y consensos de expertos y recomendaciones actuales se sugiera establecer un límite de diagnóstico de hipotiroidismo con base en los resultados de este estudio, pues el más grande que existe hasta el momento. Entonces se puede ver, por ejemplo, que en pacientes hasta los 59 años, digamos que no cambian mucho los niveles de TSH con respecto al valor normal, incluso podría considerarse todavía normal, pero el incremento empieza a suceder paulatinamente entre los 60 y los 69 años, donde hay un rango ya de referencia superior de 4.33, entre los 70 y los 79 de 5.9 y más de 80, el dato previamente mencionado, hasta de 7.49. En este otro estudio, que es un estudio escocés, con también como 450 pacientes, simplemente es para reforzar el concepto. A medida que transcurre la edad, sobre todo a partir de los 70 años, los niveles de TSH van incrementando. Entonces, el segundo concepto claro hasta el momento es que existe un incremento en los valores de TSH al envejecer, principalmente en mayores de 70 años, y esto modifica los límites de diagnóstico y las metas de tratamiento. Las manifestaciones clínicas por lo general son atípicas, son leves o están ausentes. Y en muchos casos dentro de la consulta médica por la dificultad de atribuir los síntomas a la enfermedad, se le atribuyen estos síntomas al envejecimiento o a que pueden ser causados por otra enfermedad que tenga el paciente. Estos síntomas a los que me refiero son niveles altos de colesterol, hipertensión diastólica, falla cardíaca, estreñimiento, aunque bueno, encontrar estreñimiento como única manifestación pues nos obliga a pensar también otras causas diferentes, en esto hay un poco de controversia. Trastornos psiquiátricos como depresión, ansiedad, se ha visto una afectación del cerebelo por toda esta disfunción glandular y se pueden manifestar simplemente con trastorno del equilibrio, dolores inespecíficos musculares o articulares y deterioro cognitivo, aunque hasta el momento la afectación exacta que se puede dar o qué grado de afectación puede atribuirse al hipotiroidismo, si un hipotiroidismo puede causar demencia, por ejemplo, es también un concepto debatido, porque al tratar el hipotiroidismo no resuelven la mayoría de manifestaciones clínicas de un deterioro neurocognitivo mayor como es la demencia.
Otra forma de encontrar hipotiroidismo, cuando no es por síntomas, es cuando se hace estudio de otras alteraciones, por ejemplo, cuando se estudia anemia, cuando se estudia exacerbación de falla renal o cuando está dentro de la batería de un estudio en deterioro cognitivo. Cabe resaltar en particular dos sistemas afectados por el hipotiroidismo. El sistema cognitivo, de la primera parte pueden haber manifestaciones leves como dificultad para concentrarse, bradycardia, pero también se pueden encontrar alteración de patologías psiquiátricas de base y entonces habrán síntomas psicóticos, confusión o también puede haber otras manifestaciones no cognitivas y del sistema neurológico como disfonía, hiporreflexia, ataxia y polineuropatía. Sin embargo, los que más suelen generar preocupación son las manifestaciones cardiovasculares. Hay bradicardia, hay hipertensión diastólica, puede haber cardiomegalia por derrame pericárdico, disnea. Y esto tiene varias explicaciones porque los efectos hemodinámicos asociados al hipotiroidismo son amplios. Disminuyen, por ejemplo, la contractilidad miocárdica, el volumen de eyección, la función sistólica, diastólica, el gasto cardíaco. Todo esto obviamente se traduce en una menor tolerancia al ejercicio y otros parámetros que se asocian, por ejemplo, con la hipertensión arterial, aumenta la resistencia vascular periférica, con esto aumenta la tensión arterial diastólica, hay una mayor rigidez arterial en general y se ha visto que en algunas series tener niveles de TSH mayores a 10 se asocia con descompensación de falla cardíaca. Entonces, la siguiente conclusión hasta el momento es que las manifestaciones clínicas en anciano, en su mayoría, son leves, pueden ser inespecíficas, atípicas y representan un desafío para el juicio clínico y la sospecha clínica del profesional que está tratando al paciente. Por lo mismo, solo el 10% del diagnóstico es clínico. Esto obliga a que se haga una búsqueda activa en pacientes con alto riesgo. Entonces, se recomienda por la mayor cantidad de guías en la actualidad que en mayores de 60 años, así estén asintomáticos, se haga una búsqueda activa de alteraciones de la glándula tiroides. Y también en ciertos pacientes con más riesgo, como pacientes con patologías autoinmunes, pacientes con anemia perniciosa, aquellos a que se les haya realizado alguna cirugía en el cuello o radiación del cuello y hace parte del estudio tradicional del deterioro cognitivo. Bueno, el tratamiento dependerá nuevamente de los rangos de referencia, el diagnóstico y el tratamiento. Se tiene entonces, por ejemplo, que si para un paciente de 79 años con una TSH en 8, pues lo primero que hay que hacer no es iniciar tratamiento, sino documentar la enfermedad. Se recomienda repetir la TSH en 4 a 6 semanas porque se ha visto que en más de la mitad de los pacientes este valor puede llegar a ser diferente en la segunda toma y acompañado por una T4 libre para establecer el diagnóstico. Entonces, si estamos dentro, esto no varía en un adulto joven, ante el contexto de una TSH alta y una T4 libre baja, pues es un hipotiroidismo clínico y amerita tratamiento. Si estamos al contrario entre una TSH alta y una T4 libre normal, este está en el escenario de un hipotiroidismo subclínico y este tiene un algoritmo diferente que ya se va a mencionar. Los objetivos del tratamiento son 1. Mejorar los síntomas, 2. Normalizar los niveles de TSH, 3. Disminuir el bocio cuando está presente y 4. y muy importante, evitar el sobretratamiento porque, como ya se mencionó, la tirotoxicosis iatrogénica es frecuente en esta población. Los desafíos que enfrenta el profesional son varios con respecto a esto. Uno, que muchas veces no hay certeza en el diagnóstico. 2, las comorbilidades pueden impactar en el tratamiento o en la misma enfermedad. 3, que siempre hay que tener en cuenta los medicamentos asociados a disfunción tiroidea. 4, el estado funcional. Y 5, de lo que se va a enfatizar un poco más, es en los efectos cardiovasculares. Y es que este representa el principal cuestionamiento en el momento de abordar una consulta médica de un paciente anciano, multimórbido, con enfermedad cardiovascular. Por un lado, porque son bien conocidos los efectos benéficos que tiene iniciar el tratamiento, pues normaliza el gasto cardíaco, puede mejorar la función del ventrículo izquierdo, normaliza la tensión arterial diastólica, disminuye de manera importante los niveles de colesterol, mejora la disfunción endotelial, entonces todo esto tiene un impacto cardiovascular positivo. Sin embargo, en algunos reportes se ha encontrado que el uso de levotiroxina se asocia con complicaciones cardiovasculares como arritmia, hasta 5 veces puede ser o ha sido frecuente en algunas series, falla cardíaca o descompensación de falla, angina y claro, todos los efectos manifestados por el aumento del neotropismo asociado a levotiroxina. Sin embargo, el punto clave está en encontrar el equilibrio entre la dosis que ofrezca los beneficios y no permita exponer a los riesgos. Y eso está muy relacionado con el sobretratamiento.
Entonces, por ello, en las recomendaciones actuales en el manejo de hipotiroidismo en ancianos hacen una diferencia especial entre el tratamiento del hipotiroidismo en adultos jóvenes. Tradicionalmente, como se calcula la dosis de un paciente al que se le inicia terapia, es 1.6 microgramos por kilo día. Sin embargo, esto pues, ya sale de contexto en el abordaje del adulto mayor y se tienen estas estrategias de tratamiento mencionadas en la mayoría de guías en la actualidad. Si la persona tiene antecedente de enfermedad cardiovascular, se inicia con una dosis baja de 12 a 25 microgramos día y se va titulando lentamente. Si es un paciente que no tiene antecedente de enfermedad cardiovascular, pues se puede aumentar y la dosis podrá ser de 25 a 50. ¿En quién 25? ¿En quién 50? Pues esto tendrá mucha relación con el número de medicamentos que toma el paciente, la cantidad de enfermedades que acompañan el hipotiroidismo. Y también, si el inicio de dosis es lento y progresivo, pues la titulación de la misma forma, se titula con dosis de 12.5 a 25. Antes, cuando no se contaba con las presentaciones intermedias de 66, de 88 microgramos, pues hacían una titulación semanal, se sumaba el porcentaje, se sacaba el 25%, se hacía un ajuste. Sin embargo, ahora pues estas presentaciones facilitan un poco el escalonamiento de dosis en esta población. Existe una baja en geriatría que aplica para muchas condiciones en tratamiento y es que en el anciano todos los tratamientos empiezan despacio y se continúan despacio. Start slow, go slow. Las metas del tratamiento pues también van en relación a los valores de referencia ya mencionados. Entonces, en personas de 65 a 70 años con una TSH elevada, el objetivo del tratamiento está entre 2 y 4. Con respecto al límite inferior, no hay un punto establecido, una recomendación específica por las sociedades nacionales o internacionales, pero de acuerdo a lo que ya se mencionó, es preferible no tener al paciente en el límite inferior de la normalidad porque se expone a llevarlo a un hipertiroidismo inducido por medicamentos y todas las consecuencias clínicas, principalmente cardiovasculares asociadas. En pacientes entre 70 y 80 años el límite será entre 4 y 6 y en mayores de 80 años entre 6 y 7.5. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta al momento de iniciar el tratamiento. El 5 al 24%, es decir, un porcentaje amplio de pacientes están expuestos al desarrollo de enfermedad tiroidea por sobretratamiento, es decir, 1 de cada 4 pacientes que asiste a consulta médica y está en controles, se le formula una dosis de levotiroxina que hace que la TSH se suprima y entonces se manifiestan síntomas de sobretratamiento. Hay mayor mortalidad, hay también deterioro cognitivo asociado a tirotoxicosis, puede haber o en la mayoría de casos hay pérdida masiva de masa muscular por un estado catabólico explicado pues por el efecto de la levotiroxina y pérdida de masa mineral ósea. Entonces estos pacientes están expuestos al desarrollo de osteoporosis. Ahora, el hipotiroidismo subclínico tiene un abordaje diferente. Una vez documentado, es decir, ya contando con una TSH libre alta y una T4 libre normal, dependerá, 1, de la edad del paciente y 2, del nivel de TSH que se encuentra evaluando. Si el nivel de TSH está en menos de 7, entre 4.5 y 7, generalmente no tiene indicación de tratamiento, a menos de que se le está haciendo un seguimiento con anticuerpos antitiroideos, se desarrolle o se encuentre en alguno de estos momentos positividad de los mismos, tendría tal vez una indicación de evaluar tratamiento porque se ha visto que los pacientes con antiperoxidasa positivos tienen mucho más riesgo de que ese hipotiroidismo subclínico se torne en un hipotiroidismo clínico y requiera tratamiento. Con una TSH entre 7 y 10, en mayores de 85 años, pues la mayoría de recomendaciones es observar. De 65 a 84 años depende si existen condiciones que pueden exacerbarse mucho por el hipotiroidismo, específicamente las cardiovasculares. Entonces, si hay un paciente de este rango etario con esa TSH y con falla cardíaca o enfermedad coronaria, por ejemplo, se podría iniciar tratamiento siempre con la premisa de iniciar despacio y despacio para evitar el sobretratamiento. Y aquellos pacientes con una TSH de 10 a 19 y son mayores de 65 años, por lo general, las guías recomiendan iniciar tratamiento. Sin embargo, aquí viene una zona gris, porque ¿qué pasa si este paciente es un paciente de 90 años con otras condiciones? Entonces, este paciente de 90 años con dependencia funcional moderada, demencia, que ya tiene 7 medicamentos para el tratamiento de sus patologías, en quien además el cuidador es una persona mayor, su esposa es otro adulto mayor, y se lo encuentra usted en una consulta con una TSH de 12 y una T4 libre normal, ¿estaría tan seguro de iniciarle tratamiento?
Entonces, en este contexto aparecen ciertas recomendaciones para pacientes que en geriatría se denominan pacientes frágiles, es decir, aquellos que tienen una carga de morbilidad alta que hace que su reserva funcional disminuya y estén más expuestos a todos los eventos adversos que pueden suceder por estresores ambientales, morbilidad, farmacológicos. Entonces, en este paciente en particular, más de 75 años con una TSH más de 10, pues se recomienda observar. Sin embargo, el mensaje aquí es que este paciente se amerita o se beneficia de una valoración geriátrica integral para evaluar de manera apropiada si requiere o no requiere tratamiento. Entonces, otras conclusiones hasta el momento es, primero, para el diagnóstico y el tratamiento se debe tomar en cuenta el aumento del valor de TSH en adultos mayores. Es esencial evitar el sobretratamiento y aquellos casos en una zona gris donde no es claro si iniciar el tratamiento o no, pues se benefician de una valoración geriátrica integral para evaluar el beneficio y los riesgos. Entonces, ese es ese paciente al que deberían remitirnos a consulta de geriatría. Ha existido desde hace mucho tiempo el interrogante si el no tratar el hipotiroidismo se asocia a mortalidad. En esta revisión sistemática reciente del 2020, en la que se evaluaron 27 estudios con un número importante de pacientes, 1.114.000 estudios con hipotiroidismo subclínico, manifiesto, mezcla de los dos, estudios tanto prospectivos como retrospectivos, con el objetivo especial de evaluar a pacientes mayores de 60 años. Encontraron que si bien en los estudios prospectivos no se encontró asociación, en los estudios retrospectivos, que eran los que tenían mayor poder, mayor número de pacientes, después de analizar factores confusores o variables confusoras, sí se evidenció una asociación entre las dos variables, hipotiroidismo y mortalidad por cualquier causa. Ahora, con hipotiroidismo y mortalidad cardiovascular, en cambio, no se encontró ninguna asociación, es decir, no había una relación entre las dos variables. El mensaje claro y el último mensaje con respecto a esta charla es: el hipotiroidismo en ancianos se asocia con mayor mortalidad por cualquier causa, pero hasta ahora no hay evidencia de un impacto en la mortalidad cardiovascular. Como mensajes para la casa, ya se han dado todas las conclusiones a lo largo de la presentación, pero el mensaje que quiero que quede claro es que tratar a un adulto joven con hipotiroidismo no es igual a tratar a un anciano hipotiroideo. Difieren tanto en las manifestaciones clínicas como en el diagnóstico del tratamiento y las metas de tratamiento. Por tanto, se requiere una evaluación de la polifarmacia y de la funcionalidad. Gracias por su atención. Si alguien requiere información adicional o que les comparta la información de esta presentación, con mucho gusto me escriben a este correo. Muy buena tarde.